Veamos algunos ejercicios de aplicación. Aquí nos piden simplificar esta expresión, por ejemplo. Vamos a ver qué propiedades empleamos, ¿no? Y aquí tengo yo que esto es una disyunción y delante está la negación. Entonces ya me voy dando cuenta que puedo aplicar el teorema de Morgan. Vamos a aplicar el teorema de Morgan porque tiene esa forma. Esto va a negar a todo lo que está aquí, va a negar a esto de aquí y va a negar a esto de aquí. Cuando niega el primero será no, no P y va a quedar de esta manera, ¿no? No, no P. Está negando esta primera parte. En la propiedad está sin signo, aquí está con un signo, no hay problema. Negamos la primera parte, ahí está, no, no P, lo estoy poniendo con todo el signo. Ahora va a negar esto de aquí, ¿no? Ahí tenemos, al negarlo lo hace I. Ahora va a negar este segundo, ya te darás cuenta que va a ser no, no Q, y aparece de esta manera, no, no Q. Y aquí observo que puede eliminar estos dos por la doble negación, ¿no? Aquí solamente va a quedar P, y aquí también aplicamos la doble negación, se eliminan y quedaría Q. Entonces aquí va a quedar simplemente P y Q. ¿Qué puedo decir por consiguiente? Que esta expresión inicial es equivalente simplemente a P y Q, lo que hemos hallado. Esto sería el resultado final, haciendo uso de dos propiedades, del teorema de Morgan y de la doble negación. Hay que observar qué teoremas podemos aplicar. Vamos a un segundo ejemplo. Me pide simplificar esta expresión que lo he puesto de dos colores, ¿no? Porque aquí veo, ¿no?, que también tengo para poder aplicar el teorema de Morgan. Lo vamos a aplicar y la expresión va a quedar así, ¿no? Negamos esto de aquí, ahí está no P, negamos el de aquí, ahora es I, y negamos el interior. Y lo pongo entre paréntesis porque tengo todavía otro esquema. Esto sí no le afecta, esto está fuera de paréntesis, seguirá siendo O y la expresión completa. Todo esto ya tenemos. Pero aquí, si observo, esto de aquí es idéntico a esto. Aquí dice no P y no Q. Aquí también no P y no Q. Esto me recuerda ya una propiedad de idempotencia. Claro, la idempotencia dice, ¿no?, P y P es P, pero también puede ser una proposición compuesta. Todo esto significaría P y todo esto significa P. Entonces, ambos como son iguales, puedo poner uno solo, ¿no? Entonces, todo esto, ¿para qué voy a transcribir ambos? Si ambos son iguales, o dice aquí, por la idempotencia, todo esto se expresa como uno solo, porque es lo mismo. ¿Ya? Esta es la propiedad de la idempotencia. Recuerden, ambos son iguales y están con el conector. Es como decir P o P, o si no, Q o Q. Solo que en este caso, Q es toda una proposición compuesta. Esta es otra proposición compuesta, pero que son iguales. Tienen el mismo esquema. Entonces lo reemplazamos por uno solo. Por consiguiente, podemos afirmar que toda esta expresión inicial de aquí, toda esta expresión inicial, simplemente es equivalente a esta expresión de aquí. ¿A través de qué propiedades? Hemos aplicado el teorema de Morgan y en este caso también la propiedad de la idempotencia. Muy bien, vamos con un tercer ejercicio. Aquí me pide hallar expresiones equivalentes y me da esta expresión, la bicondicional. Si aplicamos la bicondicional, ya tú lo sabes que esto puede ser desagregado en diciendo P entonces Q y luego Q entonces P. Pero recordemos que hasta acá hay un signo negativo. Bueno, cuidemos eso. Pongamos primero el signo negativo delante. Bueno, como esto va a ser desagregado, cuidemos de poner un corchete aquí, aquí otro corchete, y vamos a trabajar con negando, no, primeramente P entonces Q, ¿no? P entonces Q, y luego Q entonces P. Voy a trabajar con 2. Por aquí tendríamos a P entonces Q, ¿no? Y ahí voy a tapar esto de acá. Sería P entonces Q. Y también Q entonces P. Estoy aplicando la propiedad de la bicondicional y ya esto se hizo más extenso. Pero estoy cuidando que este signo esté afuera, ¿no? Porque la propiedad solamente la estoy aplicando aquí dentro. Esto es equivalente a decir P entonces Q. Ahí está. Y necesariamente Q entonces P. Q entonces P. La presencia de estos dos es esto mismo de acá. Pero vamos a ver qué más puedo hacer. Bueno, por lo pronto ya tengo una expresión equivalente a esto de acá. Esto es esto mismo.
Lo que aquí me está pidiendo son expresiones equivalentes. O sea, si encuentro su tabla de valores de esto y de esto, va a resultar igual, porque hemos aplicado la propiedad de la bicondicional que ya está comprobada. Vamos a ver aquí qué sucede si le aplico la propiedad de la condicional. Porque aquí observo la flechita, entonces puedo aplicar la propiedad de la condicional. Recuerda, esto va a desaparecer y en su lugar aparecerá no o, ¿sí? Pero todavía dentro. Ahí está. Desaparece la flechita y aparece en su lugar no o. El no se puso delante del P y entre ambos se quedó la O. Igualmente aquí, el no se puso delante de Q y entre ambos quedó O. Ya sabes, estos dos símbolos me indican la presencia de la flechita. Estos dos, la presencia de la flechita, que es la condicional. Y aquí tendremos ya, por supuesto, otra expresión equivalente. ¿Por qué le he puesto aquí? Ya ves, porque ahora vamos a aplicar el teorema de Morgan, ¿no? Claro, todo esto es una sola expresión, por eso está entre paréntesis, no quiero que me confunda. Todo esto está entre paréntesis, todo esto está entre paréntesis, es todo un bloque, otro bloque, pero este sí, y aquí tenemos una negación, entonces puedo aplicar el teorema de Morgan, solo que en este caso voy a aplicar un teorema de Morgan que va a afectar a toda esta proposición, y a toda esta proposición, y también esto de acá. Vamos a ver, al negar esto, va a afectar a todo. Entonces va a quedar expresado de esta manera. Niega, acá está, negando a todo este primero. Por eso de aquí a aquí es uno solo, aquí está, es uno solo, ¿no? Este es uno solo. Estamos negando toda esta parte. Y de adentro es igual, por supuesto, porque solo está negando, lo pongo delante de la negación, porque después eso va a negar a todo. Niega a esta I y ahora lo convierte en O. Y ahora le va a afectar a todo este segundo. Niega al segundo. Niega al segundo. El segundo lo transcribe igualito, pero están con sus paréntesis y está negando esta parte. Y aquí tendríamos, por supuesto, expresión equivalente 3, que es diferente esto, pero en sus valores son iguales, ¿no? Acá solamente porque tienen diverso esquema, diversos conectores, parecieran ser distintos, ¿no? Pero si uno encuentra sus tablas de valores van a ser iguales, porque estamos aplicando propiedades. Este es equivalente a esto. El de aquí también es equivalente acá. Y este también es equivalente aquí. Y estos tres son equivalentes entre sí. Vamos a ver, ahora vamos a aplicar el teorema de Morgan y doble negación al mismo tiempo, ¿ya? Entonces usted ya tiene que estar al tanto de ver cómo va a resultar aplicando el teorema de Morgan y doble negación al mismo tiempo. Primeramente aquí. Vamos a ver allá. Aquí le aplico sería no P, pero con la doble negación sería simplemente P. Y aplicando esto sería I. Y aquí sí no Q, ahí quedaría. P ya no tiene su simbolito, ¿por qué? Porque ha tenido doble negación. Este O está fuera, ya no se cambia, porque esta negación es solamente para lo que está dentro del paréntesis. Este sigue siendo O. Y aquí aplicamos nuevamente el teorema de Morgan y también la doble negación al mismo tiempo. Y tendría no Q es Q, ¿no? Doble negación, no Q es Q. Niega esto, si le afecta esto, lo convierte en I. Y ahora niega a P, pero al negar a P queda como no P. Y aquí tendríamos, obviamente, otra expresión equivalente a esta de acá, también a la de acá y a la inicial. Miren cuántas expresiones equivalentes ya tengo. Vamos a ver si podemos aplicar alguna más. Y ahora he elegido la propiedad conmutativa, que significa que puedo alterar el orden. ¿Y por qué? Recuerda, la propiedad conmutativa se cumple con O, ¿no? Se cumple con I también. Entonces podemos alterar el orden. Y lo vamos a poner así. Como aquí está P y no Q, podemos decir no Q y P, ¿no? Lo contrario. Es lo mismo, ¿no? Por la propiedad conmutativa. Esto igualito. Y aquí también alteramos el orden y puedo decir en lugar de Q y no P, simplemente no P y Q. Simplemente estoy alterando el orden, porque eso me dice la propiedad conmutativa que se cumple para la conjunción y la disyunción. Y aquí tendríamos otra expresión equivalente. Y podemos seguir hallando más expresiones equivalentes.
Aquí, por ejemplo, todo este grupo puede estar aquí delante y todo este grupo puede estar aquí, porque la O también se comporta, si alteras el orden no hay ningún problema, se estaría cumpliendo la propiedad conmutativa. Bien, jóvenes, vamos a proseguir con los ejercicios de aplicación y ahora vamos a tener el ejercicio número 4 que dice negar y simplificar. Aquí tenemos la expresión compuesta. Primeramente lo vamos a negar, hay que negar todo esto. Y lo que está dentro de los corchetes ya estoy negando, aquí aparece el signo de la negación. Vamos a simplificar esta expresión. Vamos a aplicar en primera instancia la propiedad de la condicional. O sea, va a quitarse esta flecha, en su lugar va a aparecer la negación y la disyunción. Aquí los tenemos, estos dos símbolos indican la presencia de este conector. Esta negación que está aquí permanece así constante. Y ahora vamos a aplicar la propiedad, el teorema de Morgan y de la doble negación simultáneamente. El teorema de Morgan se va a aplicar en esta primera parte. Aquí negamos estos dos y la doble negación se van, solamente queda P y Q, esta expresión. Va a negar la disyunción y ahora aparece la conjunción. Y va a negar R y aparece esta expresión. Ahora vamos a demostrar que toda esta expresión inicial de aquí es equivalente simplemente a decir P y Q y no R, ¿no? Aplicando las propiedades de la condicional, el teorema de Morgan y la doble negación. Esto también puede ser expresado de otra manera, ¿no? Estoy asociando de diversa manera porque aquí tengo la conjunción que me permite asociar las variables de otra forma, ¿no? Aquí estoy, por ejemplo, asociando Q y no R y dejando fuera P, pero cuidando que los conectores sigan siendo los mismos. Igual podemos hacer, ¿no?, cogiendo este no R aquí fuera y asociando en esta oportunidad Q y P. Y también, claro, se está aplicando no solamente la propiedad asociativa, sino también la conmutativa. Aquí puedo hacer que quien quede fuera sea la variable Q y dentro P y no R. En todos los casos se sigue manteniendo cada variable con su mismo símbolo. Por ejemplo, no R está aquí, no R, no R, no R, sigue siendo igual. En todos los casos aparecen las mismas o los mismos operadores. Observen, están los mismos operadores. Lo que hemos hecho simplemente es asociar de diversa manera y todos tienen el mismo resultado. Esto hemos logrado por las propiedades asociativa y conmutativa. Vamos al siguiente ejercicio. Ahora me piden simplificar toda esta expresión que está aquí. Vamos a aplicar nuevamente la propiedad de la condicional, pero dentro de los paréntesis. En primera instancia aquí y luego aquí. Y tendremos este resultado. Al aplicar aquí, al interior de los paréntesis, al desaparecer la flecha, aparecen los dos conectores, ¿no? La negación delante de antecedente y entre ambos la disyunción. Este menos permanece estando fuera, no es afectado por nada. Aquí también, ¿no?, desaparece la flecha y aparece la negación que va delante de no P. Por eso aquí aparecen dos negaciones y entre ambos aparece la disyunción. Esta negación de Q permanece igual, no es afectado. Bien, ahora tengo solamente una condicional aquí entre estos dos esquemas que también son compuestos. Este esquema compuesto ahora se comporta como antecedente y todo esto como consecuente. Vamos a volver a aplicar la condicional en esta oportunidad aquí. ¿Qué va a aparecer? Bueno, ya saben, esto desaparece, pero en su lugar la negación va delante de antecedente. Es por eso que aparece aquí. Con este símbolo ya hay dos negaciones. Aquí va a aparecer la disyunción y aquí lo que viene a ser el consecuente. Igualito. Y ahora vamos a aplicar la doble negación para desaparecer este símbolo y aquí también al interior. Esto lo convierte toda esta expresión solamente en no P o Q. Esto sigue estando aquí como O y al interior solamente quedaría P o no Q. Hemos aplicado la propiedad de la doble negación. Esto se ha hecho más simple ahora. Vamos a aplicar la propiedad asociativa. Si usted observa, son los mismos símbolos, ¿no? Son los mismos símbolos, o sea, podemos asociar de diversa manera. Para tener una mejor visión, he decidido pintar todo lo que es P de color rojo y lo que es Q de color azul. O sea, voy a asociar todo lo que sea P y todo lo que sea Q aparte.
Aquí tengo todo lo que es P, por ejemplo, no P o P, ¿no? Lo que está de color rojo. Y por aquí tengo a Q de color azul. ¿Con qué intención he realizado esto? Porque aquí tengo ahora, si usted observa bien, un tercio excluido. Aquí también hay tercio excluido. Una cosa es o no es. Esto ya es tautológico, es verdad. Aquí también es tautológico, aunque las variables sean distintas, ¿no? Pero aquí es la misma variable, es o no es, y aquí también es o no es. Vamos a aplicar la propiedad del tercio excluido, y ahora ocurre que esto de aquí también, esto resulta verdad por el tercio excluido, y esto también resulta verdad por el tercio excluido. Estas dos verdades ahora son conectados por la disyunción, y esto simplemente es una verdad, es una tautología. Entonces podemos afirmar que toda esta expresión inicial es equivalente a una tautología. Esto sería el resultado final. Vamos con el ejercicio número 6. Tengo una expresión un poco más extensa, del cual me piden simplificar. Vamos a aplicar la propiedad distributiva dentro de los corchetes. Esta propiedad que está aquí, vamos a ver cuál fue su estado inicial, ¿no? Aquí aparece ya como dos expresiones simples al cual ha sido aplicada la propiedad distributiva. Lo que pretendemos es ahora saber de dónde salió inicialmente este esquema. Salió de este esquema que está aquí. Si recordamos la propiedad distributiva, diríamos que P y Q está aquí, esto va aquí, y otra vez P y no Q está aquí. Hemos hecho un retroceso, ¿no? Hemos hallado la parte inicial de este esquema, aplicando la propiedad distributiva. Por aquí tengo este otro esquema escrito de igual forma porque aquí todavía no se ha operado. Vamos a aplicar el tercio excluido en esta parte. Acá, en esta parte. Esto va a ser verdad. Por consiguiente tenemos P y verdad, es una tautología. Esto sigue estando igual. Ahora vamos a aplicar la propiedad de la identidad en esta expresión, que resulta de una tautología cuando está unido mediante una conjunción con una proposición. De acuerdo a esta propiedad, simplemente resulta la misma proposición. Y esto otro sigue estando inicialmente tal como se ha previsto en el ejercicio aquí, en la parte introductoria. Entonces ahora tenemos esta expresión ya más simple, al cual le vamos a aplicar nuevamente la propiedad distributiva. En esta ocasión, este PO se distribuye con no P. Vamos a tener así, PO no P. Este símbolo de la conjunción va a ir aquí. Y ahora tengo PO no Q. Aquí, si observa usted, tiene un tercio excluido nuevamente. Aplicamos el tercio excluido aquí y sería esto, ¿verdad? Y esta expresión va a quedar igual. Y aquí aplicamos la identidad y resulta que esta expresión va a quedar solamente como P o no Q, solamente esta expresión, por la identidad, porque si tengo una proposición simple o compuesta a través de un conector llamado conjunción en este caso, con una verdad, simplemente resulta esta misma proposición, esto por propiedad. Entonces podemos afirmar que toda esta expresión inicial va a ser equivalente simplemente a decir P o no Q. Pero también puede ser equivalente a decir no Q o P. Estoy alterando el orden, ¿no? Me permite hacer la alteración del orden, la propiedad conmutativa. Entonces aquí tengo no Q o P, es lo mismo. Pero también puede ser equivalente a decir Q, entonces P. Recuerde que estos dos símbolos, no y o, hacen referencia a la condicional. Y aquí tengo la condicional. Muy bien, ahora vamos a empezar a explicar el ejercicio número 7. Me piden simplificar igualmente toda esta expresión, ¿no? Bastante extensa, y vamos a ver. Vamos a aplicar la inversa del tercio excluido. Aquí tengo un tercio que es la inversa, porque acá dice es y no es, esto es falso, ¿no? Es y no es. El tercio excluido es o no es, que es verdadero. En este caso, cuando dice es y no es, esto ya es falso. Entonces aquí tendríamos esta proposición, entonces esto que es una falsedad,
y completaría el esquema aquí así. Hemos aplicado el tercio excluido, ¿no? La inversa del tercio excluido, expresando esto como una falsedad. Ahora vamos a aplicar la propiedad de la condicional. Esto va a irse y en su lugar va a aparecer la negación y el o. Y aquí tendremos la representación, ¿no? Hemos aplicado la propiedad condicional, se va el símbolo de la condicional y en su lugar aparece la negación y la disyunción. Ahora vamos a aplicar el teorema de Morgan y la doble negación simultáneamente en esta parte. Y resulta no P es P, niega esto, se hace O y no Q, aparece aquí no Q, O falso. Y aquí sigue estando y no Q. Aquí vamos a ver qué ocurre cuando se junta una proposición cualquiera con una falsedad, ¿no? Mediante el conector O. Entonces aquí aplicamos la propiedad de la condicional y resulta que de todo esto, por la identidad, simplemente queda la misma proposición. Aquí sigue estando y no Q. Recuerde, hemos aplicado la propiedad de la identidad. ¿Qué me dice la identidad? Que si tengo una proposición cualquiera, ¿no? Conectado con el signo de la disyunción a una falsedad, resulta la misma proposición que tengo acá. Ahora vamos a ver la propiedad conmutativa, la vamos a aplicar aquí y lo voy a tener así. No Q va adelante y ahora esto se convierte en el segundo término. Hemos aplicado la propiedad conmutativa, eso me permite hacer la conjunción, simplemente alterar el orden, ¿no? Hemos alterado el orden. ¿Para qué? Aquí estoy observando algo que se condiciona a la propiedad de absorción, ¿no? Y esa es la que vamos a aplicar. Toda esta expresión tiene algo en común, no Q. Cuando tiene una expresión esta forma, esto simplemente significa no Q, mediante la propiedad de la absorción. Por eso es importante revisar siempre las propiedades, porque son esquemas ya establecidos. Entonces puedo afirmar que toda esta expresión inicial, toda esta que está aquí, es equivalente simplemente a no Q. Esto sería el resultado final. Vamos con el ejercicio número 8. Me piden simplificar esta expresión. Aquí tengo la bicondicional. Pero antes vamos a aplicar la propiedad de la idempotencia, porque aquí tengo P o P, ¿no? P o P es simplemente P por la idempotencia. Y tendríamos expresado de esta manera. Todo esto, aplicando la idempotencia, se convierte solamente en P. Sí, solo sí, P. La negación está fuera. Ahora aquí vamos a aplicar la propiedad de la bicondicional. O sea, P entonces Q y P entonces P. Todo es P. Entonces aquí tendríamos, ¿no? Todo esto P entonces P, claro, consigo mismo, y P entonces P. Esto es la propiedad de la bicondicional. Doble vez la condicional. Vamos a aplicar la propiedad de la idempotencia otra vez. ¿Por qué? Porque tengo dos expresiones iguales, ¿no? Son dos expresiones iguales. Algo como aquí, ¿no? Acá son dos expresiones iguales. Por eso, ¿para qué duplicar dos expresiones iguales si todo esto es equivalente a una solo? Aquí también estos dos son iguales. Entonces, por la propiedad de la idempotencia, esto va a ser equivalente solamente a esto. Y lógico, como aquí ya no tengo los corchetes, no tiene razón de ser los corchetes, quitamos los corchetes y esta expresión se expresaría así. Solamente he quitado los corchetes. Aquí vamos a aplicar la propiedad de la condicional para desaparecer esta flechita, pero va a ser dentro de los paréntesis y va a quedar expresado de esta manera. Esta negación viene estando aquí normal, adentro ahora aparece no P o P. Esto desapareció y en su lugar aparece la negación y la disyunción. Esto por la condicional. Ahora aquí esto me recuerda ya la propiedad del tercio excluido, ¿no? Es o no es, esto ya es una verdad por el tercio excluido. Entonces vamos a ver, aquí tengo la verdad, ¿no? Aplicando el tercio excluido, esto es cierto, ya fuera está negando. Lo que significa, vamos a negar esta verdad y lo convertimos en una falsedad. Entonces podemos afirmar que toda esta expresión inicial es equivalente a una falsedad. Esto sería pues el resultado final del ejercicio número 8. Pasemos ahora al ejercicio número 9. Toda esta expresión vamos a simplificarla. Vamos a aplicar el teorema de Morgan
primeramente aquí al interior, ¿no? Dentro de los corchetes. O sea, aquí va a quedar no P o no Q, aplicando el teorema de Morgan. Y esto es lo que tenemos aquí. No P o no Q. Lo he pintado de color negrito. Entonces, no Q o Q. Recuerden, delante está la negación. Esto no ha sido afectado todavía. Ahora vamos a aplicar la propiedad de la condicional. Va a desaparecer esta flechita. El antecedente es todo esto. Entonces delante va a aparecer la negación. Y aquí estará O, ¿no? Solamente aquí la vamos a aplicar la condicional. Y tenemos aquí el resultado. Ya no está esta flechita, pero en su lugar apareció delante la negación. Y entre ambos aparece O. Nuevamente vamos a ver qué podemos aplicar aquí. Ahora sí, vamos a aplicar el teorema de Morgan y la doble negación, ¿no? Entonces aquí va a quedar no P, va a ser simplemente P. Al negar esto va a ser I, no Q, simplemente Q. Y va a aparecer así. Recuerden, esto todavía existe, está afuera. No P es P. Esto va a ser I, no Q es Q. O no Q. Esto sigue estando igual. Ahora vamos a aplicar nuevamente el teorema de Morgan y la doble negación dentro, aquí, en los corchetes. Esta negación va a afectar a toda esta expresión de acá, va a afectar a esto que es O, lo va a convertir en I, y va a afectar a este no Q. Al final va a quedar solamente Q. Y eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Esto pasa aquí, a negar todo esto, por eso aparece no, y está negando a P y Q, que es esto. Luego esto de aquí, lo convierte en I, y aquí no Q, por la doble negación simplemente queda Q, I o Q. Vamos a aplicar el teorema de Morgan nuevamente aquí al interior, porque está delante la negación y aquí es una conjunción. Y ahora tengo de esta manera, no P, esto es O, no Q, I, Q o Q. Hemos aplicado el teorema de Morgan y obtenemos este resultado. Muy bien, vamos a ver ahora qué podemos realizar. La propiedad conmutativa. Claro, vamos a agrupar de manera conveniente aquí al interior. Me conviene aplicar de manera conveniente y lo vamos a tener así. Este Q está delante, por la propiedad conmutativa lo he puesto delante y toda esta expresión lo he puesto aquí. Hemos trabajado con la propiedad conmutativa dentro de los corchetes. Esto sigue estando fuera. Y tengo esta expresión aquí. Vamos a aplicar la propiedad distributiva. Vamos a distribuir Q y no Q. Ahí está. Propiedad distributiva. Q y no Q. O, esto viene aquí. Y distribuimos nuevamente Q y no P. Ahí está. O Q queda fuera. ¿Por qué realicé esto? Porque aquí tengo Q y no Q. Esta es la inversa del tercio excluido. Esto es falso. Por eso aquí dice, vamos a aplicar ahora la tercia o la inversa del tercio excluido en esta partecita y vamos a obtener que de esto resulta una falsedad o la misma expresión o Q. Como usted observa, ya se hizo más pequeño, está más simple, y ahora vamos a ver qué ocurre si tengo una proposición o una falsedad. Según la propiedad de la identidad, toda esta expresión, si se simplifica, simplemente quedaría Q y no P, ¿no? Si solamente le aplicamos aquí la identidad, porque esta es una falsedad. ¿Qué pasa si es una falsedad reunido mediante el conector o con una proposición? De todo esto resulta la misma proposición. Ahí está, Q y no P, solamente queda esto. Se ha simplificado. Esto sigue estando aquí. Y ahora vamos a ver la propiedad conmutativa. Vamos a invertir esto, va adelante. Quedaría así, O, y toda esta expresión quedaría aquí. ¿Por qué he puesto esto de aquí? Para aplicar lo que se llama la propiedad de absorción. Recuerden, este esquema me permite aplicar la propiedad de absorción. Todo esto va a ser equivalente simplemente a lo que viene a ser la expresión Q, ¿no? Esto de acuerdo a la propiedad de la absorción. Esto sería el resultado final. Pasemos al ejercicio número 10. Vamos a simplificar esta expresión de aquí. Vamos a aplicar la propiedad conmutativa y quedaría de esta manera, ¿no? Hemos alterado el orden, esto viene aquí y todo esto de aquí pasa aquí.
porque esto me permite hacer el li, ¿no? La propiedad conmutativa se aplica con la conjunción y la disyunción, eso no hay que olvidarlo. Entonces P según el problema. Aplicamos la propiedad distributiva, ¿no? Vamos a distribuir todo esto con P y luego con no Q. Y quedaría la expresión de esta manera. Q y P, ahí está. Esto viene aquí. Y Q y no Q, quedaría así. Entonces Q. Aquí observo que existe ya algo que se llama la inversa del tercio excluido. Esto es y no es. Esto es falso. Entonces hay que aplicarlo en esta partecita. En lugar de esto ponemos falso y obtenemos Q y P normal, o todo esto falso. Entonces Q. Aquí aplicamos la propiedad de la identidad. De toda esta expresión solamente se va a resumir a esto de aquí. Vamos a ver, solamente queda Q y P por la propiedad de la identidad. De todo esto que está de los corchetes al interior solamente queda Q y P, entonces Q. Ya tenemos más pequeña la expresión. Y ahora vamos a aplicar la propiedad de la condicional. Vamos a quitar esta llave, esta flechita, y en su lugar aparece la negación y la O. Y la expresión quedaría así, ¿no? Ya no está la flecha, pero está O y delante está la negación. Ya saben que delante del antecedente se pone la negación. Y esto me va a llamar a aplicar la propiedad del teorema de Morgan al interior de este símbolo. Va a quedar no Q, O, esto lo convertimos en O, y otra vez negando aquí, no P. Aquí hemos aplicado el teorema de Morgan para obtener esta expresión. O Q está aquí. ¿Por qué lo he pintado de color rojito? Porque voy a asociarlo, estos dos, ¿no? La propiedad asociativa es probable hacerlo, es mejor hacerlo cuando ambos signos son iguales. Entonces esto lo vamos a juntar, ahí está, Q, O, no Q, lo estoy asociando, y fuera quedaría O, no P. Estos dos, esto ya es el tercio excluido, esta es una verdad. Por eso vamos a aplicar el tercio excluido en esta parte, y esto va a quedar como una verdad, O, no P, ¿no? ¿Qué pasa si tengo una proposición cualquiera conectado a una verdad? Vamos a aplicar la propiedad de la identidad y resulta que todo esto resulta verdad. Toda esta expresión resulta verdad. Esto ya es por propiedad. Entonces puedo afirmar que esta expresión inicial es equivalente a una tautología. Esto sería el resultado final. Bien, vamos a dejar algunos ejercicios de aplicación. En este caso, hay que buscar expresiones equivalentes a no es verdad que las rosas son rojas, implica que las violetas son azules. Este tipo de ejercicio se desarrolla mediante la aplicación de propiedades. Por ejemplo, vamos a ver que acá esto es un conector, que es la negación. Esto sería una proposición simple, ¿no? Vamos a ver que esto, por ejemplo, las rosas son rojas, ese es P. Este implica, es un conector, es la condicional. Y esto sería otra proposición simple. Esto de que es la negación, esto sería la proposición P, este implica sería la condicional, y esto sería la proposición Q. Vamos a simbolizar esto y quedaría expresado de esta manera. No P, entonces Q. Aquí ya está simbolizado esta expresión, este enunciado que está de color azul. Muy bien, lo que acá me dice es, por ejemplo, esta expresión de color azul será equivalente a A, será a B, a C, a D o a E. A uno de ellos es equivalente. Analizándolo de manera literal, no es posible saber cuáles son semejantes. Lo que hay que hacer en este tipo de ejercicios es simbolizar. Aquí ya lo hemos simbolizado lo que está de azul. Ahora nos queda simbolizar esto y quedaría simbolizado P y Q, porque P es las rosas son rojas, I es un conector y las violetas son azules, significa Q. Está simbolizado. Aquí dice las rosas son rojas o las violetas son azules. Se estaría indicando así la simbolización. Para el caso C también hay que simbolizarlo. Ya queda allí simbolizado con la negación y todo, tal como estila hacerlo acá, o como nos dice el enunciado. Aquí también estamos ya simbolizando esta parte. Y tenemos la última simbolización.
pero ninguna de estas es semejante a esta de acá. Me pide uno equivalente, ninguno es equivalente, porque aquí no aparece ninguno el signo de la condicional. Eso que indica que hay que desaparecer este signo aplicando la propiedad de la condicional. Y la condicional se va, y en su lugar aparece la negación y O. Pero negación con negación se va a ir y va a quedar simplemente P o Q. Entonces esto va a ser equivalente simplemente a P o Q, por haber aplicado la propiedad condicional. Entonces aquí tendríamos que uno de ellos ya es semejante. Creo que es la letra B. La B es semejante a esta expresión. Por consiguiente, el resultado aquí sería: las rosas son rojas o las violetas son azules. Es equivalente a decir: no es verdad que las rosas son rojas, implica que las violetas son azules. Muy bien, este tipo de ejercicios lo desarrollo de esta manera, porque voy a dejarlo en el presente video algunos problemitas. Y vamos a ver otro tipo de ejercicios. Demostrar la equivalencia. Entonces, esto de acá hay que demostrar, ¿no?, que esta expresión de aquí es equivalente a esto. En este tipo de ejercicios se empieza a aplicar propiedades bien en la primera parte o en la segunda parte para demostrar que ambos tienen igual escritura. Vamos a realizar aquí la demostración para saber que todo esto es equivalente a todo esto. Muy bien, acá esto lo hemos desagregado mediante la propiedad de la bicondicional, ¿no? Ya sabe, ya la negación está fuera. Pero ¿qué dice la propiedad de la bicondicional? P entonces Q y Q entonces P. Estos dos son equivalentes. Vamos a aplicar otra propiedad y ahora tenemos ya nuevamente la condicional. Se desaparecen las flechas y en su lugar aparecen no O, no O. Esto sigue estando fuera. He aplicado la propiedad de la condicional, pero aún las dos expresiones no son equivalentes. Vamos a ver. Aquí hemos aplicado ¿qué propiedad? El teorema de Morgan, porque esto viene acá a negar a todo esto, por eso está adelante, niega esto de acá, lo hace O, y niega todo esto de aquí, está adelante. Esto por el teorema de Morgan. Y ahora vamos a aplicar en esta oportunidad solamente el teorema de Morgan. No P está ahí, va a negar esto es I, no Q, ahí está. O no Q, niega esto es I, no P. Pero tampoco son semejantes todavía las dos escrituras. Entonces tenemos el teorema de Morgan aplicado, pero aún no resulta igual. Hay que quitar este símbolo por la doble negación y quedaría expresado así: P y no Q, o aquí también simplemente Q y no P. Son semejantes todavía. Vamos a ver qué podemos hacer. Lo que estoy haciendo aquí es aplicar la propiedad conmutativa. Estoy alterando el orden. Toda esta expresión que está aquí la estoy invirtiendo. Digo no Q y P. Ahí está, no Q y P. Y aquí estoy diciendo no P y Q. He aplicado la propiedad conmutativa. ¿Por qué? Porque pretendo que toda esta expresión se asemeje a esta de acá. Y ahora observo, ¿sí?, ya tiene la misma escritura. Por consiguiente, puedo afirmar que toda esta expresión de aquí es equivalente a esto. Por consiguiente, este operador inicial o esta operación inicial es equivalente a toda esta expresión, ¿no?, por esta serie de propiedades aplicadas. Y esto era lo que queríamos demostrar. Vamos con el trabajo domiciliario. Tienes que demostrar la equivalencia de estas expresiones aplicando la tabla de valores. Y recuerda, para que sean equivalentes no basta la tabla de valores. Hay que someterla también a la prueba de la bicondicional y todo debe ser tautológico. Aquí tienes otro trabajito: simplificar todas estas expresiones aplicando propiedades. En el 3, demostrar la equivalencia. Hay que demostrar que estas dos expresiones son equivalentes, ¿no?, aplicando propiedades. Vamos a ver este ejercicio. De P entonces Q tenemos algo que se llama su contrarrecíproca, que es no Q entonces no P. Esta es la propiedad de la transposición. ¿Qué está ocurriendo? Estas dos expresiones son equivalentes, son iguales. Aquí está negando Q, entonces niega P. Estas dos expresiones son equivalentes. Por ejemplo, si es valiente saldrá adelante. Si es valiente, bueno, este es P y esto es Q. Vamos a poner PQ.
Esto significa, si es valiente, entonces saldrá adelante, ¿no? Si es valiente, entonces saldrá adelante. Esto tiene esta forma. Lo que me piden es hallar de esto la contrarrecíproca. Hay que aplicar esto de acá. ¿Qué dice? Hay que negar el consecuente. Hay que negar consecuente. Y consecuente saldrá adelante. Por consiguiente digo, no saldrá adelante. Estoy negando. Y luego hay que negar también lo otro, el antecedente, no es valiente, porque acá dice sí es valiente. Entonces tendría no Q, negado. Este es no P, acá está, también negado, tal como me dice la contrarrecíproca. Y aquí tengo la condicional. Estas dos expresiones, bueno, esta es una expresión inicial y esto es su equivalente. Aquí te dejo una serie de ejercicios para que tú puedas realizar lo mismo. De cada uno de ellos buscar el contrarrecíproco aplicando esta propiedad. Te recomiendo trabajar reemplazando siempre, buscando que esté la palabra entonces. Es mucho más fácil. Por ejemplo, digo, si es valiente saldrá adelante, es como decir, si es valiente entonces saldrá adelante. Si es valiente entonces saldrá adelante. Es mucho más claro esta expresión y podemos trabajar para cada uno de ellos su contrarrecíproco. No es simbólico, sino lo que tienes que hacer es escribirlo de manera literal. Otro grupo de ejercicios para que puedas practicar, ¿no?